Okay, thank you for your patience. And again, welcome to our Monday night Sermon Online meeting. Gracias por su paciencia. Una vez más, bienvenidos a nuestra reunión semanal por Sermón Online. We're here live every Monday night at 7 p.m. That's now Eastern Time in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches, 7 en punto, hora del este en Estados Unidos, siendo ahora el horario de invierno. If you're in a place like Dominican Republic or Puerto Rico or other places that don't have daylight savings time, it'll be 1 hour later than that. Si usted está en lugares como República Dominicana o Puerto Rico, donde no se cambia la hora, para ustedes sería 1 hora más tarde, serían las 8 en punto. So again, we're excited that you're here with us, whether you're on Facebook or on Zoom. Y estamos entusiasmados de que usted esté con nosotros, ya sea por Facebook o por Zoom. And as Pastor Tom mentioned, we're coming to the end of what seemed like an endless series. Y según el pastor Tom comentó, parece que ya hoy concluiremos lo que ha parecido ser un curso sin fin. And let me just quickly put this back up on the screen. Y déjeme de forma breve poner esto en pantalla una vez más. All of the messages that we share here are recorded and then they're uploaded to our website, which is sermononline.org. You see it here at the bottom of the screen. Todos nuestros mensajes son grabados y luego son cargados a nuestra página en el internet, la cual pueden ver en pantalla a mano izquierda. There are books and other resources also that you can download for free there. So if you have not gone there, please check it out. Y hay otros recursos y libros que usted puede descargar de forma gratuita. Si usted no ha visitado nuestra página, le animamos a que la visite. Believe it or not, way back in August, we started this series, which we're going to conclude tonight. Y créalo o no, fue en agosto que comenzamos esta serie, la cual concluye esta noche, On the 7 foundational doctrines of Christ. en las 7 doctrinas fundamentales de Cristo. We're calling it a discipleship course because we're going to emphasize that again tonight as we wind this up. What does it mean to be a disciple? Y estamos refiriéndonos a esto como un discipulado, porque según concluyamos esta noche, vamos a cubrir en qué significa ser un discípulo. And even if you're here for the first time, you've made it to the final session in this course, you can go back and listen to all of the other messages in the first 11 weeks. Y aunque usted haya participado de todos los estudios y esté esta noche aquí oyendo el final, usted aún puede volver a escuchar cualquiera de los estudios anteriores. And we've been basing it on this book called Foundations of the Christian Life, which is available either in English or Spanish. Y este discipulado está fundamentado en el libro que usted ve en pantalla, en ambas versiones, inglés y español, Fundamentos de la Vida Cristiana. Again, if you go to the website, sermononline.org, and look for books in the menu, you can check out other books there also, all of which you can download in the PDF format for free. Y si usted va a nuestra página, sermononline.org, a la sección de libros, Books, usted puede encontrar estos libros, los cuales puede descargar la copia digital de forma gratuita. Trust me, we're not getting rich writing books. Créame, nosotros no nos estamos haciendo ricos escribiendo libros. Even the hard copies, most of them we end up handing out for free. Aún las copias impresas terminamos dándolas gratis. We don't write books to make money. We write books because we want to put information into people's hands because that empowers them. No hacemos libros para hacer dinero, sino que hacemos libros para llevar la información a las manos de las personas de modo que puedan ser de utilidad. Now, as I mentioned, we've come to the final concluding session of the 12 weeks that we've been spending studying these basic foundations of Christ. Según mencioné, hoy concluimos, esta sería la semana número 12, este discipulado de los 7 fundamentos de la doctrina de Cristo.
I'm going to take probably 10 or 15 minutes to sort of wind this up, and then I'm going to turn it back to Pastor Tom, and he and I are both probably going to share some more on what do we do with this? Where do we go from here? Y voy a tomar unos 10 a 15 minutos para hacer un breve resumen y después les voy a pasar la parte al hermano Tom para empezar a hablar de qué hacemos con todo esto. I want to go back to the very first portion of scripture we started with 12 weeks ago. Quiero ir a la primera porción de escritura con la cual comenzamos hace 12 semanas atrás. In the book of Hebrews, chapter 5, starting with verse 11. En el libro de Hebreos capítulo 5, comenzando en el verso 11, And I'm going to read from Hebrews 5:11 all the way up to Hebrews chapter 6, verse 3. y voy a comenzar a leer en el verso 11 del capítulo 5 hasta concluir y continuar en el capítulo 6, versos 1 y 2. In context, the apostle is talking about Melchizedek. En contexto, el apóstol que escribe aquí está hablando de Melquisedec. And we've done a series of messages on Melchizedek. I'm not going to take time to go into that tonight. Y hemos hablado de Melquisedec anteriormente y no voy a cubrir ese tema esta noche. But starting in verse 11, he's referring to that, and he says, Melchizedek, of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. For though El by verso- this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. On to chapter 6. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño, mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. This portion of scripture has come to mean more and more and more to me, even as we've gone through these past 12 weeks together. Y esta porción de la escritura cada vez ha significado más para mí, aún a través de estas pasadas 12 semanas de enseñanza. Normally, we expect a baby to mature and grow automatically with time. Normalmente esperamos que un bebé madure y crezca a través del tiempo. You know, by the time you're 4 or 5 years old, you're ready to go to school. Y ya para cuando tiene un niño 4 o 5 años de edad, ya está listo para ir a la escuela. Depending on the country where you live, by the time you're 15, 16, you're old enough to drive a car. Y dependiendo de qué país usted esté, si usted tiene 15 y 16 años, ya usted está listo para manejar un auto. And
we expect the same thing spiritually, but it wasn't happening with these Hebrew believers. Y esperamos lo mismo espiritualmente, lo cual no estaba sucediendo con estos creyentes hebreos. He says in Hebrews 5, verse 12, by this time you ought to be teachers. En el verso 12 del capítulo 5 dice que para este tiempo ustedes deberían ser ya maestros. Please let that sink deeply into your spirit. Mire, deje que eso penetre en su espíritu. He doesn't say by this time you should all be in full-time ministry or you should become pastors. No dice que para este entonces usted debería estar a tiempo completo en ministerio o ser pastor. He's saying if you're a disciple of Jesus Christ, Dice, si tú eres un discípulo de Jesucristo, this is the call to discipleship. este es el llamado al discipulado. We're not going to go there, but Matthew 28, we all know the Great Commission. Sin ir ahí, sabemos que en Mateo 28 conocemos la gran comisión. Now, go into all the world and make disciples. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Well, you can't make somebody a disciple if you aren't already a disciple. Pero usted no puede hacer un discípulo si usted no es ya un discípulo. Yeah, but real discipleship has several aspects to it. I have to become a disciple, but I'm not done yet. Now I have to go out into the world and make others to be disciples just like I am. Y el discipulado tiene varios aspectos. Por ejemplo, primero te haces discípulo, pero no acaba ahí, sino que ahora tienes que ir por el mundo y hacer otros discípulos. And an important part of that is being able to teach the Word of God. Y una parte importante de ello es ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Because in the Great Commission, Jesus goes on to say, go into all the world, make disciples, teaching them. Porque vemos como Jesús dice en los evangelios que fuesen por todo el mundo, haciendo discípulos, enseñándoles. Teaching them everything that I've taught you. Enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. But coming back to these verses in Hebrews 5, he says, man, you've had a lot of time now. By this time, you ought to be teachers of the Word of God. Y volviendo a estos versos del capítulo 5 de Hebreos, el autor está diciendo, oye, ya para este entonces, ustedes deberían ser maestros de la palabra de Dios, But you're not. pero ustedes no lo son. And I think I speak for Pastor Tom as well. After almost 50 years in ministry, this has been one of the most difficult things to witness is you teach, you disciple, you pour your life into other people, but somehow they don't make this connection to go beyond just being a listener and a spectator to getting out there and doing something for the kingdom. Y el pastor Tom y yo, tras casi 50 años de ministerio, con dolor hemos sido testigos de que tú derramas tu vida enseñando, discipulando a otros, esperando a que pasen de ser meros espectadores y pasen a ser discípulos, discipulando a otros. Though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. You need to go back and relearn the basics, the foundations. Tienes que volver atrás y volver a aprender los principios básicos, los fundamentos. And notice, please hear what I'm trying to say tonight. If you go back and just learn them again, but you still don't become teachers, you still haven't arrived. Y escucha lo que estoy diciendo. Si usted regresa y vuelve a aprender lo básico, pero usted no se vuelve maestro de estas cosas, usted no ha cambiado nada. By this time, they should have been mature.
Para este entonces ya deberían haber sido maduros. But in verse 13, he calls them babes, Pero en el verso 13 se refiere a ellos como niños, being bebés, like a little baby, all they can digest is milk. como bebés, infantes, lo único que son capaces de digerir es leche. So you need to be taught again the first principles of Christ. Y tienen que ser enseñados nuevamente los principios fundamentales de Cristo. You need milk and not solid food. Necesitas leche y no alimentos sólidos. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. Y dice que todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de justicia. Now, I'm going to put all this together for us in a minute, but I'm pointing these things out very deliberately because what we want to be is skilled in the word. Y voy a establecer las conexiones más adelante, pero lo que buscamos conseguir es que seamos hábiles en la palabra de Dios. You don't become skilled in anything without lots and lots of study and practice and use. Tú no te vuelves hábil en algo sin mucha práctica, estudio y uso. Paul told Timothy in 2 Timothy 2, study to show yourself approved unto God so that you can rightly divide the word of truth. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que estudiase para que se pudiera presentar como un obrero aprobado delante de Dios, que traza bien la palabra de justicia. Now, I'm not saying you need a, master's degree in theology or 5 or 10 years in a Bible college. That's not what we're saying. Yo no estoy diciendo que usted necesita una maestría en teología o pasar 5 o 10 años en una escuela bíblica. Eso no es lo que estamos diciendo. They were still unskilled in the word of God because back in verse 11 it says they were dull of hearing. Estos creyentes hebreos, eran inhábiles en la palabra, porque en el verso 11 dice que eran tardos para oír. The New International Version translates that slow to learn. La nueva versión internacional lo traduce diciendo, ustedes son lentos para aprender. So, yes, we need to learn the Word of God. We need to learn these basic doctrines. Así que sí, tenemos que aprender la palabra de Dios, estos fundamentos básicos. But we've emphasizing week after week, it's not just learning them, hearing them, and storing them away in our brain. We need to put them into practice in our own personal life. Y como dijimos anteriormente, no es cuestión de oírlos, aprenderlos y almacenarlos en algún lugar en nuestra cabeza, sino ponerlos en práctica y hacerlos parte de nuestra vida. Each one of the doctrines, and I'm not going to take time to go through all of them again, but let me just give you an example or two. The first one, repentance from dead works. Cada una de estas doctrinas, y no voy a cubrirlas todas por separado, pero una, por ejemplo, arrepentimiento de obras muertas. That's a very important teaching. Es una enseñanza muy importante. It's not going to do you or me any good unless we repent. No nos va a hacer bien ni a ti ni a mí, a menos que nos arrepintamos. It's when we put the word of God into practice, then it becomes a foundation in our life. Es cuando ponemos la palabra de Dios en práctica que se convierte en un fundamento en nuestra vida. Pastor Tom could probably give 100-week series on faith toward God. Y el pastor Don pudiera dar una serie probablemente de 100 semanas sobre la fe en Dios. And we could all take notes and say, wow, fantastic Bible study, Pastor. So many wonderful things we learned about faith. Y todos pudiéramos tomar notas y decir, wow, qué estudio fantástico, hemos aprendido tantas cosas sobre la fe. Well, James, the apostle, says, if you don't do something with it, you're deceived. Y el apóstol Santiago dice, si tú no haces algo con esto, te estás engañando a ti mismo. Hearing and hearing and learning and not doing anything, we deceive ourselves, he says.
Y escuchando y aprendiendo, pero no haciendo nada con eso, nos engañamos a nosotros mismos, dice él. And when Pastor Tom and I wrote this book about 5, 6 years ago, I think, Y cuando el pastor Tom y yo escribimos este libro hace unos 5 o 6 años, pienso, I'm talking about this book, The Foundations of the Christian Life. y estoy hablando de este libro, Fundamentos de la Vida Cristiana, We actually were intending to use this for new believers in the churches. y nosotros intentábamos usar este libro para los nuevos creyentes en la iglesia. And it didn't take us long to find out the pastors didn't even know these doctrines. Y no nos tomó mucho tiempo darnos cuenta que ni siquiera los pastores conocían estas doctrinas fundamentales. And many believers who had been in the church 15, 20 years or more did not know them, didn't have a clue on how to teach them. Y muchos creyentes que llevaban 15, 20 años en la iglesia o más no sabían estas doctrinas y mucho menos enseñarlas. And we realized we needed to use this resource in a very different way and start by training pastors. Y nos dimos cuenta que teníamos que utilizar este recurso de una forma muy diferente y comenzamos a entrenar pastores. And notice in Hebrews 5 again, he mentions this in verse 12 and again in verse 14. Y noten que en Hebreos 5 nuevamente, en el verso 12 y en el verso 14, él menciona esto. What we've been sharing these last 11 or 12 weeks, according to the book of Hebrews here, is milk. Y lo que hemos estado enseñando estas 11, 12 semanas, de acuerdo a este libro de Hebreos, es leche. But God has solid food, meat. Pero Dios tiene alimento sólido, carne. Verse 14 says, solid food belongs to those who are mature, of full age. Y dice el verso 14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, edad plena. Those who have good hearing. Aquellos que tienen buen oído. Those who are skilled in the word of God. Aquellos que son hábiles en la palabra de Dios. And one last thing here in verse 14, those who by practice, by constant use, they have their senses exercised to discern both good and evil. Y muy importante en el verso 14, para aquellos que por el uso, por el ejercicio de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. So as we complete this course, Así que según completamos este curso, first of all, if you've been with us all 11, 12 weeks, congratulations. You've made it. You finished it. primero que nada, si usted ha estado con nosotros por todas estas semanas, felicidades, usted concluyó el curso. I know it's a considerable investment of time, Yo sé que es una inversión de tiempo considerable, but even though maybe you have finished reading the whole book and you've been with us for all of the studies that are based on the book, y quizás usted terminó de leer el libro por completo y ha estado con nosotros todos los episodios, you're not done. usted todavía no ha acabado. That's just the beginning. Esto es solo el comienzo. The next step, again, is to go back, study over them again very carefully, and make sure that you are putting these into practice in your life. Y el próximo paso es volver a repasar esto y asegurarnos de que lo estamos poniendo en práctica en nuestras vidas. And then you need to study them again and again and again until you're skilled at teaching them to others. Y luego de esto, usted debe continuar estudiándolos una y otra vez hasta que usted sea hábil para enseñarlo a otros. The people that the apostle is writing to in Hebrews, Y las personas a las cuales el apóstol les está escribiendo en el libro de Hebreos, he had much more that he wanted to share with them, but they were not ready yet. él tenía mucho más que compartir con ellos, pero ellos no estaban listos todavía. They were not mature enough.
no estaban suficientemente maduros. They were still like little infants, maybe 20 or 30-year-old infants. Eran como infantes, quizás infantes de 20, 30 años de edad. So it's through practice, through ongoing study, that we're going to become disciples who are ready to go out into the world and make other disciples. Así que es a través de la práctica y el estudio continuo que vamos a poder ir por el mundo y hacer discípulos. Now, I'm not going to go into it again tonight, except for the fact that I'm going to mention Jesus gave the parable in Matthew 7 about two men who built identical houses. Ahí no voy a cubrir el estudio completo de nuevo, pero en Mateo 7 Jesús presentó la parábola de dos hombres que construyeron casas idénticas. One house had a foundation, one house didn't have any foundation. Una casa tenía fundación o fundamento, la otra no. And they both had to face storms and floods and all kinds of trials. Y ambas casas tuvieron que enfrentar tormentas, ríos, inundaciones, todo tipo de tribulación. The house that was built on the sand, it collapsed and it was completely destroyed. La casa que estaba construida sobre la arena colapsó y fue grande su ruina. The house that was built on the rock, it stood firm through all the wind, all the floods, all the storms, anything that came against it, it could not knock it down. Y la casa que estaba fundamentada en las rocas resistió los ríos, los vientos, las lluvias y no fue derrumbada. Jesus was not talking about physical buildings. He was talking about your life and my life. Y Jesús no estaba hablando de edificios de aquí abajo, físicos, sino de tu vida y la mía. Because he finishes by saying, the foolish man heard all of my words, but did not put them into practice. Porque concluye diciendo que el hombre necio escuchó todas mis palabras, pero no las puso en práctica. The wise man who built his house on the rock heard my words and put them into practice. Y el hombre sabio que escuchó mis palabras, las puso en práctica. Pastor Tom and I have been amazed, even as recently as the last several weeks. El pastor Tom y yo hemos estado asombrados hasta tan reciente como unas semanas atrás. Believers and even full-time pastors and ministers that we've known and worked with. Creyentes y ministros y pastores a tiempo completo que conocemos y hemos trabajado con ellos. They're being misled and going after all kinds of strange doctrines and teachings. Han sido desviados y se han ido tras doctrinas extrañas y enseñanzas raras. And it's like they can't even discern now the difference between truth and error. Es como si no pudieran discernir ya más la diferencia entre la verdad y el error. I'm not trying to sound critical or sound superior. No estoy tratando de sonar como un crítico o sentirme superior. It can happen to any of us, but especially if we don't have a foundation in our Christian life. Puede pasarnos a cualquiera de nosotros, pero en especial si no tenemos un fundamento en nuestra vida cristiana. Now, if you've learned all 7 of these doctrines and you've got them working in your life, Ahora, si tú aprendiste estas 7 doctrinas y tú las tienes obrando en tu vida, the next step is to start teaching it to others. el próximo paso es comenzar a enseñarlas a otros. But understand, even that is not the end. Pero entienda que aún eso no es el fin. We need to keep growing. God has solid food. He has much more to teach us and reveal to us beyond this. Debemos continuar creciendo porque Dios tiene alimento sólido para nosotros que va más allá de esto. I want to go back to a scripture that fits very nicely with what we're talking about here in the book of Ephesians.
Quiero regresar a una escritura en el libro de Efesios que encaja muy bien con esto que estamos hablando. Ephesians chapter 4, I'm going to read verses 11 to 16. Efesios capítulo 4, voy a leer los versos del 11 al 16. Give me just 1 second. Denme un segundo aquí. Okay, here we go. Ephesians 4 from 11 to 16. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Y él mismo, leemos en Efesios 4, de 11 al 16. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Now, verse 11 talks about very special ministries, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Y el verso 11 habla de unos ministerios bien especiales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Not everybody's called to one of those positions. No todo el mundo es llamado para alguna de estas posiciones. By the way, we don't choose those titles or those positions, God does. De hecho, nosotros no escogemos estos títulos o estas posiciones, sino que Dios lo hace. And we're not trying to tell everybody listening tonight, oh, you need to be an apostle or you need to be a full-time pastor now. Nosotros no estamos intentando decirle a nadie esta noche, oh, tú tienes que ser un apóstol, oh, tú tienes que ser un pastor. I hope some of you have that calling on your life because we're praying all the time for God to raise up apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Y yo espero que algunos de ustedes tengan tal llamado en sus vidas porque nosotros oramos consistentemente para que Dios levante apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. But over the years, as a pastor, one of the things I've had to battle in every church Y a través de los años como pastor, algo que yo he tenido que batallar en cada iglesia is this kind of a general feeling that exists in the congregation is, oh, let's go to church and listen to the pastor, and kind of this spectator mentality. y es este modo de operación en el cual la gente va a la iglesia y vamos a escuchar el pastor y van en este modo de espectadores. Yeah. And praise God for our pastor because he's going to do all the work. Y gloria a Dios por nuestros pastores porque Él va a hacer todo el trabajo. It's not what it says here. Eso no es lo que dice aquí. Please pay close attention here. The job of the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers is to prepare the rest of God's people for works of service.
Y entienda que el trabajo de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es preparar la gente para trabajos de servicio. Every member of the body is important. Every member of the body has a ministry, has a job to do. Todo miembro del cuerpo es importante. Todo miembro del cuerpo tiene un trabajo que hacer. That's the only way the body of Christ will be built up. Es la única forma en que el cuerpo de Cristo va a ser construido. And notice in verse 13, he says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Y noten cómo el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro. Yeah. Notice again, verse 14, the danger of remaining an infant when you should have long ago left infancy and grown to maturity. Y noten el verso 14, el peligro que hay. If you're still an infant after many years, Si usted todavía es un infante después de muchos años, he says you're going to be tossed back and forth by the waves, blown here and there by every wind of teaching. dice que vamos a ser llevados por doquier por todo viento de doctrina. Why? ¿Por qué? They don't have a foundation. Porque no tienen un fundamento. If you don't have a foundation, you're going to be tossed around by the wind and the waves. Si usted no tiene fundamento, usted va a ser llevado por doquier por todo viento de doctrina. When you grow to maturity, like we read about in Hebrews 5, Cuando usted alcanza la madurez, como leímos en Hebreos 5, you have a foundation in your Christian life, and you're not going to be blown around by the latest new doctrine or the latest new prophecy that's come out. usted tiene entonces un fundamento en su vida cristiana y usted no va a ser llevado por la última doctrina allá afuera o la última línea de pensamiento disponible. So, what I want to leave you with tonight in the next few minutes, and then I'm going to turn it over to Pastor Tom. Con lo que los quiero dejar esta noche y en unos minutos le paso la parte al hermano Tom. If you take these verses we just read in Ephesians 4 and put them together with Hebrews 5, where we started tonight, Si usted toma estos versos de Efesios 4 y los pone en contexto con Hebreos 5, donde comenzamos esta noche, let's turn it from the negative to the positive. vamos a invertirlo del negativo al positivo. They were dull of hearing, they were unskilled in the word of God, they were slow to learn. But let's turn it around to the positive. Ellos eran tardos para oír, eran inhábiles en la palabra de justicia, eran lentos para aprender, pero vamos a invertirlo a lo positivo. What attributes are we looking for in our lives and in others that indicate we're becoming a mature Christian? ¿Qué atributos estamos buscando en nuestras vidas que van a indicar que estamos madurando como cristianos? Number one, Número 1, a mature Christian is quick to learn and quick to listen. un cristiano maduro es rápido para aprender y rápido para escuchar. They have good hearing. Tienen oídos para oír. They have ears to hear what the Spirit is saying to the churches. Tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. It sounds easy, Suena fácil, but we find very rarely people in churches now that are really hearing what the Spirit is saying. pero nosotros raramente encontramos gente en la iglesia que de verdad están afinados escuchando lo que el Espíritu está diciendo. Many, to be honest with you, don't want to hear what the Holy Spirit is saying. They want somebody to tickle or itch their ears with false doctrines. Muchos, lamentablemente, hemos visto,
no quieren tener oídos para oír, sino quieren tener comezón de oír para que venga alguien y les rasque los oídos y se vayan tras falsa doctrina. So if you and I are going to be a mature Christian, an effective disciple, Así que si tú y yo vamos a ser cristianos maduros, discípulos eficientes, we have to pray, Lord, give me good hearing. tenemos que orar, Señor, dame oídos para oír. If my ears have gotten plugged up, dig them out so I can hear what the Holy Spirit is saying. Señor, si mis oídos están tapados, destápalos para que yo pueda escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Number two, Número 2, a mature Christian has discernment. un cristiano maduro tiene discernimiento. We saw in Hebrews 5 that they had not yet come to the place where they could discern good or evil. Y vimos en Hebreos 5 que estos creyentes todavía no habían llegado al punto donde podían discernir entre el bien y el mal. A mature Christian can listen to the radio, the television, can go to 100 different churches, and they can discern the difference between the sound teachings of Scripture and false doctrines, winds of false teaching. Y el cristiano maduro puede escuchar la radio, ver programas de televisión, visitar 100 iglesias y puede discernir entre la sana doctrina y los vientos de falsa doctrina. They cannot be deceived No pueden ser engañados because they can discern. porque pueden discernir. Listen, if I turn on the radio or the television tomorrow and I hear somebody on there saying, oh, the baptism in the Holy Spirit isn't for today, that disappeared 2,000 years ago. Mire, si yo enciendo la radio, la televisión, y yo escucho a alguien mañana decir, mira, el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo no es para hoy en día, eso fue algo para hace 2000 años. That's not going to bother me at all Eso no me va a perturbar en lo absoluto, because I know what I've received. I know the truth from the Word of God. porque yo sé lo que yo recibí, yo sé la verdad de la palabra de Dios. If somebody else comes along and says, oh, Jesus wasn't really born of a virgin, that's just kind of a symbolic teaching. Y si yo escucho a alguien decir, mira, Jesús en realidad no nació de una virgen, eso es en sí una enseñanza simbólica. It's going to be real simple for me. Va a ser muy simple para mí. Just click him off. Dios, apágalo. It's false. Es falso. And we try here on Monday nights to help people recognize the difference between truth and error. There's a lot of error. There are a lot of lies in the world today. Y los lunes en las noches, nuestro esfuerzo, enseñarle a las personas la diferencia entre la verdad y el error, porque hay mucho error y mucha falsedad en el mundo hoy. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. I don't care how smart you are. No importa cuán inteligente usted sea. You may be a genius on the IQ scale. Usted quizás sea un genio en la escala de coeficiente intelectual. We've known geniuses who are totally deceived. Y nosotros conocemos genios que están totalmente engañados. Only two things are going to save you and me in these last days. Solo dos cosas nos va a salvar en estos últimos días. It's the Word of God and the Holy Spirit. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. We need to read, study, memorize the Word of God, and then keep putting it into practice. Tenemos que leer, memorizar, aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. We need to be baptized in the Holy Spirit and then allow the Holy Spirit to teach us and guide us into all truth. Y tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos lleve a toda verdad. Okay, a third attribute of a mature Christian. Muy bien, un tercer atributo de un cristiano maduro. Number one, we said they're quick to learn and they have good hearing. Número uno, dijimos que son rápidos, prestos para aprender y tienen buena audición. Number two, they know the Word of God and they're guided by the Holy Spirit, and that helps them to discern the difference between truth and error.
Y número dos, conocen la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu Santo y por eso pueden discernir la diferencia entre la verdad y el error. Number three, and this is what we've been emphasizing a lot, Número tres, y es lo que hemos estado enfatizando mucho, they have to get off the pew and get out there and start serving the Lord. tienen que levantarse del banco de la iglesia y salir, ir allá afuera y servir al Señor. A mature Christian understands, maybe I'm not a pastor, I'm not an elder, I'm not a deacon, that's all right, but I'm a disciple. Y el cristiano maduro entiende, bueno, quizás yo no sea pastor, quizás no sea obispo o diácono, pero soy un discípulo. And God has equipped me for unique works of service. Y Dios me ha equipado para obras, para buenas obras. And I'm going to be actively involved in ministry, teaching, and discipling others. Y yo voy a estar activo en Ministry, enseñanza y en teaching, discipulado de discipling otros. others. Enseñando y discipulando a otros. Number four, Número cuatro, the mature Christian has deep revelation knowledge of Christ. el cristiano maduro tiene la revelación de Jesucristo. And they're constantly wanting to know more, grow more. They want to grow in their faith, grow in their love, grow in every other aspect of their Christian life. Y constantemente quieren aprender, quieren crecer en la fe, en el amor, en todos los aspectos de la vida cristiana. Now, before I turn it over to Pastor Tom, Antes de pasarle la parte a nuestro hermano Tom, let me just share a quick personal note. And by the way, it's been almost 50 years since Pastor Tom and I first met and began ministering together. voy a compartir una nota personal y de hecho han sido casi 50 años desde que el pastor Tom y yo nos conocimos y comenzamos a trabajar juntos en el ministerio. Long before we had even completed 1 year as Christians. Mucho antes de haber completado un año como cristianos. I'm not boasting, I'm saying I think this is the way it should be. No estoy jactándome, simplemente estoy diciendo que este es el modo en el que debe ser. We were studying the Word of God together. We were going out on the street corners, witnessing, preaching, going anywhere we could to share the gospel. Estábamos estudiando la palabra de Dios juntos, íbamos a cada esquina, a cualquier rincón que pudiéramos ir, enseñando a otros el evangelio. And we didn't even know how little we knew. Y ni aún alcanzábamos a entender lo poco que sabíamos. That's all right. Eso está bien. We just wanted to share what we knew with somebody else. Solamente queríamos compartir lo que sí sabíamos con alguien más. And in that first year, we started a number of different ministries where we were discipling others. Y en ese primer año comenzamos un sinnúmero de ministerios en los cuales discipulábamos a otros. We had Bible studies in 3 different secular high schools. Y teníamos estudios bíblicos en 3 escuelas seculares. We had a coffee house where people could come in off the street and drink coffee and maybe hear some music, and we would share the gospel with them. Y teníamos una pequeña cafetería donde la gente podía venir de la calle, escuchar algo de música, tomarse un café y escuchar la palabra de Dios. And I want to encourage you tonight. Hopefully, we can inspire you a little bit. Y quiero animarles esta noche y esperando que podamos animarles. Stop making excuses and saying, oh, I'm a shy person. I'm not a very good speaker, or I'm not a teacher. No busque excusas como para decir, mira, yo soy una persona tímida o yo no soy un buen maestro. That's not what Jesus and the apostles taught. Eso no fue lo que Jesús ni los apóstoles enseñaron. If you're a disciple, Si tú eres un discípulo, now get out there and teach somebody else. Make another disciple. ahora ve por allá y enseña a otros discípulos.
Many years ago, Pastor Tom and I both pastored a church in Brooklyn, New York. Hace años, el pastor Tom y yo pastoreamos una iglesia en la ciudad de Brooklyn, estado de Nueva York. And there was a group of young people that were a part of the church there. Y había un grupo de jóvenes que eran parte de la iglesia allí. And we're blessed to have one of them with us tonight. I'm hoping he can share just a little bit. Y tenemos la bendición de tener a uno de ellos con nosotros esta noche y espero que de forma breve él pueda compartir algo. Because he's doing and has been doing what we're talking about. Porque él está haciendo y ha estado haciendo precisamente lo que estamos hablando. He was sharing just before we started tonight. He's a teacher in his church. He teaches men the word of God. Y estaba compartiendo con nosotros antes de comenzar el servicio esta noche que él es maestro en su iglesia. Él enseña la palabra de Dios a otros. Ian, could I ask you just to share a little bit about how you're taking what you learned and you're now sharing it with others? Ian, te puedo pedir que de forma breve comparta cómo tú tomas lo que sabes y lo enseñas a otros. Thank you, Pastor Wayne. Yes, I see the importance. One of the things that I did learn many years ago within the ministry, and where Pastor Tom and Pastor Wayne was, that like the Red Sea that pours into many rivers, but it doesn't give out. That's the Dead Sea. But when Christ pours into us, we have to give out, else we become stagnant and dead. So one of the Ian, things it that needs I've to be learned. translated. Oh, I'm Yeah. sorry. I'm sorry. Yeah, That's I all right. need to translate. All right, I'm going to summarize what you said so far. So, una de las cosas que él aprendió con los pastores Tom y Wayne, y como ejemplo puso cómo el Mar Rojo desemboca en otros ríos, pero el Mar Rojo no se acaba, pues de esa manera nosotros tampoco debemos estancarnos. Go ahead. Right. So I just found over the years from the teaching that if you want life to flourish in you, Y me he dado cuenta a través de los años que en la enseñanza, si tú quieres que la vida fluya en ti, that as you receive from Christ and receive from the Word of God, que según tú recibes de Cristo y de la palabra de Dios, you should give it out to others because it Ah. brings life to them. thank you. Asimismo tú la pasas, debes pasarlo adelante a otros, porque así fluye la palabra de Dios. Amen. And I just find that that was what was given to me. Like I said earlier, these men taught me as a young child and as a teenager the Word of God. Y esto fue lo que yo viví cuando estos dos hombres me enseñaron a mí la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. And I'm so happy that now I'm able to give that word out both to the church, to the men's group, and everything, because of the word that came to me has to go out to others also. Y estoy tan contento de que ahora yo puedo hacer esto, enseñar la palabra de Dios a otros hombres, porque la palabra de Dios debe fluir, debe salir. Amen. Amén. You Thank know, you, Ian. Ian, I'm sure I'm speaking for Pastor Tom also. This blesses us so much. Y Amen. creo que, Ian, creo que hablando también en nombre del pastor Tom. Esto nos bendice tanto. This is what it's all about. De esto se trata. And those of you that have not experienced that, you're missing out on one of the greatest parts of the Christian life. Y aquellos de ustedes que no han experimentado esto, ustedes se está perdiendo uno de los aspectos más satisfactorios y grandes de la vida cristiana. Who knows? Maybe you'll start a little Bible study in your school or in your living room or at your workplace, and one of those people will be the next Dwight L. Moody or Billy Graham or whoever. Y quién sabe, a lo mejor usted empieza un estudio bíblico en su escuela, en la sala de su casa, en su trabajo, y de allí sale el próximo gran evangelista. So my final word, and then I'm going to turn it over to Pastor Tom. Así que mi palabra final, y le paso esto al pastor Tom. Hopefully we've learned some things in these last 12 weeks. Esperamos que hayamos aprendido algo en estas pasadas semanas. Hopefully many of these things
are already a part of your daily life and practice. Ojalá que muchas de estas cosas sean parte de su vida diaria y de su práctica. Maybe like Ian, you are also now actively discipling and teaching others. Quizás, así como Ian, ustedes estén, de hecho, ahora mismo enseñando a otros. But we want to encourage, motivate, inspire you. Take a step of faith. Do something new. Pero queremos motivarlos, animarlos a que dé un paso de fe e intente algo nuevo. I heard a pastor the other night say something very profound. Escuché a un pastor hace unas noches decir algo muy profundo. He says, recently I was looking back over my life. He's about our age, Pastor Tom and my age. Recientemente este pastor decía que él había estado examinando su vida. Él tiene más o menos una edad así como la nuestra, la del pastor Tom y yo. He said, whenever I've done anything in my Christian life that was at all important, Siempre que yo hacía algo en mi vida cristiana que era algo importante, it involved a level of discomfort. envolvía o conllevaba a cierto nivel de incomodidad. I had to get up off the couch. I had to move out into unfamiliar territory where you feel uncomfortable. Yo tenía que levantarme del sofá, meterme a un territorio desconocido, meterme en áreas donde yo no me sentía cómodo. And that resonated with me because I look back over my life, and many of the testimonies that we share here, they came about through very uncomfortable situations that we found ourselves in. Y esto resonó en mi vida porque de los testimonios que hemos compartido aquí, realmente sucedieron en momentos bien incómodos en nuestras vidas. If we're just going to sit on our couch and be all cozy and safe and not take any risks, Si lo que vamos a hacer es sentarnos en nuestro sofá, estar allí bien cómodo, bien acogedor y estar a salvo, I'm afraid we're going to miss out on some very great rewards and blessings that God has for us. me temo que nos vamos a perder de una serie de experiencias y recompensas que Dios tiene para nosotros. So, Pastor, I'll turn it over to you. Así que, pastor, le paso la parte. Praise the Lord, Pastor. Gloria a Dios, pastor. Turn, if you will, to 2 Timothy chapter 1. Y por favor, usted va conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. And I just want to read verses 1 and 2. Solamente quiero leer los versos 1 y 2. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Chapter 2, correct? 2 Timothy Chapter- 2. Okay, 2 Timothy let me, chapter 2, verses 1 and 2. let me correct it then. Es 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. See, what Apostle Paul wanted Timothy to do Que lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo hiciese is to find faithful men or women that would teach others. era encontrar hombres y mujeres fieles que pudieran enseñar a otros. You know, that's the whole purpose of Pastor Wayne and I sharing these past 12 weeks. Y este es el propósito principal de hermano, el pastor Wayne y mío, haber compartido estas 12 semanas. Can someone get inspired to be faithful to teach these foundation doctrines to other people? ¿Puede alguien inspirarse a ser fiel y enseñar estas doctrinas fundamentales a otras personas? What I have found is I spend a lot of time teaching these foundational doctrines to born again Christians.
Y yo me he encontrado que he invertido una gran cantidad de tiempo enseñando estos principios fundamentales a cristianos nacidos de nuevo. is because they don't really have a lot of foundation in their life. Es porque en realidad no tienen mucho fundamento en sus vidas. You know how many Christians receive their Christian foundation? ¿Usted sabe cuántos cristianos reciben sus fundamentos cristianos Just by going to church. solo por ir a la iglesia? They hear the messages from the pulpit, Ellos escuchan el mensaje desde el púlpito or they hear some nice Bible studies. o escuchan unos estudios bíblicos buenos, But most of those things that are being taught to them are not being built upon good foundation. pero la mayoría de esas cosas que les son enseñadas no están siendo edificadas sobre un buen fundamento. Look in 1 Corinthians chapter 3. Miremos en 1 Corintios capítulo 3, I just want to read verses 10 and 11. quiero leer los versos 10 y 11. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereupon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For no other foundation can no man lay that is laid except which is Jesus Christ. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. These seven principal foundational doctrines of Christ Estos 7 fundamentos de Cristo, these are the only foundation to build a Christian life upon. estos son los únicos fundamentos sobre los cuales se sobreedifica la vida cristiana. So why is there so many problems out in all the different churches? Y entonces, ¿por qué hay tantos problemas en las diferentes iglesias? You got Baptist churches that don't even believe in the baptism of the Holy Spirit. Aquí hay iglesias bautistas que ni siquiera creen en el bautismo del Espíritu Santo. You have churches like the Methodist Church. Tienen iglesias como la iglesia metodista. John Wesley had the baptism of the Holy Spirit, and he believed water baptism by immersion. John Wesley tenía el bautismo del Espíritu Santo y él creía en y él también pasó por el bautismo en agua y creía en el bautismo por inmersión en agua. You will never in a Methodist church hear the baptism of the Holy Spirit speaking in tongues preached. Y tú nunca vas a escuchar en una iglesia metodista o en una iglesia bautista una predicación sobre el bautismo en el Espíritu Santo. And they've even changed baptism by water to sprinkling on the head. Y aún han cambiado el bautismo por inmersión en agua, por rociarte con un poquito de agua. So how did it get from John Wesley to where it is today? Así que, ¿cómo pasaron de un John Wesley a donde están hoy? Hear very carefully. Escuche con mucho cuidado. A person goes to seminary. Una persona va a un seminario, He's studying what men have written, están estudiando lo que han escrito hombres. or he's a pastor now over a church and he reads books that other men have written what they believe the Bible says. O es pastor hoy en día y ha leído libros escritos por hombres que han escrito en ese libro lo que ellos entienden que dice la Biblia. But if what men are sharing are not built upon the foundational doctrines of Christ that we've shared with you from the Bible, Pero si lo que estos hombres han escrito no está fundamentado en las 7 doctrinas fundamentales que con ustedes hemos compartido, it's because intellectually they have received this through the doctrines of men. es porque intelectualmente han recibido esto a través de doctrinas y estratagemas de hombres. Listen to what I'm going to share with you.
Escuche lo que voy a compartir con ustedes. After Paul shares these 7 foundational doctrines, Después que Pablo comparte estas 7 doctrinas fundamentales, in verse 3, he says, let us go on to maturity. en el verso 3 él dice, continuemos a la madurez. In other words, he wants us to grow spiritually once we're living them and grow into the Lord. En otras palabras, él quiere que crezcamos espiritualmente. Una vez estemos viviendo estas doctrinas, creciendo en el Señor. That means he wants to build revelation knowledge upon this principal foundational doctrine. En otras palabras, él quiere que lleguemos al conocimiento por revelación sobre estas doctrinas fundamentales. And how does he do that? ¿Y cómo hace eso? Through hearing through the Holy Spirit, like Pastor Wayne was sharing. Oyendo por el Espíritu Santo, según compartía el pastor Wayne. When Pastor Wayne was sharing tonight, boy, the Holy Spirit gave me a wonderful revelation. Cuando el pastor Wayne estaba compartiendo esa noche, el Espíritu Santo me dio una revelación maravillosa. The Holy Spirit, the Spirit of truth, El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, will not reveal greater revelation unless you have the proper foundation. no va a hacer revelaciones más grandes, más profundas, a menos que usted tenga los fundamentos. He won't do that. He's a spirit of truth. Él no va a hacer eso, él es el Espíritu de verdad. He's not going to build revelation off of somebody that doesn't have a proper foundation. No va a edificar revelación sobre alguien que no tiene el fundamento propio. If I was building a foundation for a house, Si yo estuviera construyendo el fundamento para una casa, all these foundations, whether it's below the ground or above the ground, todos estos fundamentos, ya sea bajo tierra o sobre tierra, if you pour the cement, everything needs to be level. si usted derrama el cemento, todo tiene que ser nivelado. And everything that's built upon that foundation needs to be level. Y todo lo que es edificado sobre ese fundamento tiene que estar nivelado. The walls, all the floors, everything needs to be level, just like the foundation. Las paredes, el piso, todo tiene que estar nivelado, así como el fundamento. If it's not level, you know what's going to happen? Si no está nivelado, ¿sabe lo que va a pasar? Have you ever seen how a house can tilt after years because the foundation is sunken and it starts to lean one way or the other? ¿Usted alguna vez ha visto una casa que está inclinada porque ha cedido el fundamento y está más hundida de un lado que de otro? And then it's going to fall or it's going to be condemned because it's not safe to live in it. Y eventualmente va a derrumbarse o tiene que ser deshabitada porque no es segura para vivir. When you have the proper foundation of the principles of Christ, Cuando usted tiene el fundamento de las doctrinas de Cristo, then the Holy Spirit will teach you all truth entonces el Espíritu Santo le va a enseñar toda verdad, because he puts truth upon truth. porque Él pone verdad sobre verdad. This is a spiritual house that God is building. Esta es una casa espiritual que está construyendo Dios. He's building it by spiritual stones that are level with Jesus Christ to build it. Y está construyendo esto con piedras espirituales que están niveladas con Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. So we're looking for faithful people Así que estamos buscando personas fieles that want to take these foundational doctrines for their own life. que quieran tomar estas doctrinas fundamentales para sus propias vidas. And then the Holy Spirit will help you as you share it with other people. You'll grow and learn spiritually, and revelation will come to you. Así que el Espíritu Santo entonces te va a ayudar según tú las enseñas a otros y revelación va a venir a ti.
I shared some teaching for 6 weeks on the end days in the book of Revelation. Yo compartí unas enseñanzas por espacio de 6 semanas sobre los últimos días y el libro del Apocalipsis. And this revelation knowledge of what's going to happen in the future has been something that I just desire, and I ask the Holy Spirit to continue to teach me. Y este conocimiento por revelación sobre lo que ha de suceder en los últimos días es algo que yo le he pedido al Espíritu Santo. And there's all kind of pastors now out on YouTube and on the internet teaching on Revelation, and most of it is wrong. Y hay un sinnúmero de pastores en YouTube y en el Internet enseñando por revelación y la mayoría de lo que enseñan es error. And the reason is they don't know the foundational doctrine of the resurrection of the dead. Y la razón es porque no conocen, no tienen el fundamento doctrinal de la resurrección de los muertos. And they're teaching on their intellectual studies and the books that they read and what they learned in seminary. Y enseñan en base al conocimiento intelectual que han adquirido de los libros que han leído y los seminarios en los cuales han estudiado. The majority, and I'm saying very much like 90 or 95% of all the seminaries in the United States are on the doctrine of the Baptist Church. La mayoría, y yo digo el 90-95% de los seminarios en los Estados Unidos están basados en la doctrina de la Iglesia Bautista. All these leaders of all these denominational churches normally have been to one of these seminaries. Todos estos líderes de todas estas diferentes denominaciones han salido de estos seminarios. And there are very few Y hay muy pocos, filled seminaries in the United States. hay muy pocos what kind of seminaries? Seminaries, spirit-filled, Pentecostal. Okay, you got it. Hay muy pocos seminarios espirituales pentecostales en los Estados Unidos. But even in those, they don't hardly preach the foundational doctrines. Pero aún en esos apenas enseñan las doctrinas fundamentales. My brother went to Assembly of God Bible School. Mi hermano fue a la escuela de las asambleas de Dios. And they'll tell you most of it is just teaching regular history and everything else. It's not very spiritual. Y la mayoría es enseñanzas históricas y no hay mucho espíritu ahí envuelto. Do you want to be faithful, a faithful teacher? ¿Usted quiere ser un maestro fiel? Let me just give you a couple quick examples. Déjeme darle un par de ejemplos rápidos. If you know somebody at work or somebody that's your friend or a neighbor or a family member, Si usted conoce a alguien en su trabajo, una amistad, su vecindario, and they're a Christian, y son cristianos, why don't you just ask them if you can have some coffee with them at your house or their house or out at Starbucks or someplace? ¿por qué no lo invita a un café en su casa, en la casa de ellos o en una cafetería? Ask them how they were saved and what they've been doing, and just listen. Y usted le pregunta cómo fueron salvos y qué han estado haciendo y solo escuche And share your testimony with them. y comparta su testimonio con ellos. And during that time, if you hear that in their testimony that they might not know about these foundational doctrines, Y si en ese compartir usted escucha en su testimonio de la otra persona que falta uno de estos fundamentos, see if you can't get with them sometime and start sharing a little bit of the foundational doctrines from your life and from the Word of God. a ver si de qué manera usted puede en ese momento o más adelante volver a reunirse para que usted comparta fundamentos de la vida cristiana en su vida con I want to ellos. give you an example of this. Le voy a dar un ejemplo de esto. There's a beautiful sister on the call tonight by the name of Fakurta.
Hay una hermosa hermana en la reunión esta noche que se llama Fikerta. I was in the bank and I heard her say, God bless you to somebody. Yo estaba en un banco y yo escuché a alguien decir, Dios te bendiga. So when I was walking to my car, she was there and I said, Hi, are you a Christian? Así que cuando yo voy de regreso a mi auto, yo la veo y yo le digo, hola, ¿usted es cristiana? And we picked up a conversation and we got in touch with each other and we both like coffee. Y continuamos la conversación y eventualmente nos contactamos de nuevo y a ambos nos gusta el café. So we met out at an IHOP in a public place, had some coffee, shared our testimonies. Así que fuimos a un restaurante, un lugar público y compartimos nuestro testimonio. And I shared with her something that she didn't know. And I asked her if she'd like to learn more about it. Y yo compartí con ella algo que ella no sabía y yo le pregunté si ella quería aprender más al respecto. She said, sure. So I went over to her house and she had a friend there and shared some more with her. Ella dijo, seguro que sí. Así que yo después de esto visité su casa en el cual había otra amiga de ella y compartí estas cosas. She was saved, baptized in water properly. Ella era salva, bautizada en agua. But I challenged her to read the Bible, and she started reading the Bible 10 chapters or more every day. She's a very faithful sister. Así que yo le lancé el reto de que leyera su Biblia y que intentara leer 10 capítulos diarios, lo cual hace una hermana muy fiel. And after about a week or so, she said, Hey, I want the baptism of the Holy Spirit. Y como una semana más o menos después me dijo, mira, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. I went over and gave her a teaching, and about a week later, she calls me praying in tongues. She got baptized in the Holy Spirit. Oh, I said it wrong, que ella leyó sobre el bautismo del Espíritu Santo. Así que yo fui y le enseñé sobre el bautismo del Espíritu Santo y como una semana más tarde me llamó diciendo que ya lo había recibido y que hablaba en lenguas. And then I gave her the doctrine books of the foundational doctrine. I said, you need to become a teacher of this. See? Y entonces yo le di el libro Fundamentos de la Vida Cristiana y yo le dije, tú tienes que ser maestra de estas cosas. You see how the foundation's been built in her life? Y ves cómo los fundamentos son edificados en su vida. Repentance and being born again, faith towards God, Arrepentirse, ser nacido de nuevo, la fe en Dios, baptism in water, baptism in the Holy Spirit. bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. We talked about the other doctrines also, and now she has the book, and I praise God she's going to be faithful to teach others. Y hablamos también, estudiamos las otras doctrinas, ella ahora tiene el libro y yo estoy seguro que ella va a ser fiel y va a enseñar a otros. Yeah, did it take me a lot of time to visit, talk to her, whatever? Sure, but that's what we all do. Sí, tomó tiempo enseñarla y visitar, pero eso es lo que todos nosotros hacemos. And she's just a faithful, beautiful Christian. She's here every Monday night. She's always calling, always wants to learn and help others. Ella es una cristiana fiel, hermosa, está aquí todos los lunes y quiere ayudar a otros. Let me give you another example. Déjeme darle otro ejemplo. That's another sister that's on this call, Clelia from Venezuela. Otra hermana que está en esta llamada, la hermana Clelia, que está en Venezuela. Only God knows how much I love this sister. Solamente Dios sabe cuánto yo amo a esta hermana. From the very first time she got on the Zoom call, Desde el principio ella inició se unió a estas reuniones por Zoom hungry for the word of God. con hambre por la palabra de Dios. When she first came on, the church that she was in was just their very first church that had started in Venezuela. Y cuando ella se reunió con nosotros, ella ya era miembro de una iglesia en Venezuela. When she was a young girl, she believed that she was a Christian and kind of took water baptism, but she was never really born again, really saved. Y cuando era niña, pues ella tomó un bautismo, pero en realidad ella no estaba segura de lo que era ser salvo. But about 3 years ago, she really got saved, got into the church. Pero hace como unos 3 años
experimentó la salvación de verdad y se metió en la iglesia, This girl got 5,000 of our tracts, got people to go out in the streets in Venezuela, passing out tracts, telling everybody about Jesus as much as she could. esta joven ha adquirido como unos 5.000 tratados y los ha repartido por Venezuela y ha evangelizado en Venezuela y predica a todo el que esté dispuesto a escuchar. When Pastor Wayne was sharing on water baptism, she says, "You know, I really feel in my heart I need to take proper water baptism." Right? Y cuando el pastor Ben estaba predicando sobre el bautismo en agua, ella dijo, mira, yo siento en mi corazón que yo necesito bautizarme apropiadamente. In other words, she wanted not only to know the foundational doctrine, she wants them in her life. En otras palabras, no solamente ella quería saber los fundamentos cristianos, sino que los quería en su vida. And then when we taught on the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues, Y cuando hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, she thought she had the Holy Spirit when she got saved, but then she learned that she needed the baptism of the Holy Spirit speaking in other tongues. ella pensaba que ella obtuvo el Espíritu Santo cuando creyó al principio, pero entonces aprendió que era necesario que fuese bautizada en el Espíritu Santo y que hablase en lenguas. And when we shared that night on the baptism of the Holy Spirit, we all put our hands on the computer to pray for those. She got baptized in the Holy Spirit and spoke in tongues that night. Y aquella noche en que compartimos sobre el bautismo del Espíritu Santo, que hicimos una oración al final con todas nuestras manos sobre nuestras computadoras y aparatos móviles, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas. This beautiful sister, when she heard me share on the 3 secrets of God, reading 10 chapters for 30 days, she did it right away. Y esta hermosa hermana, cuando me escuchó hablar sobre, you say 3 secrets, 3 secrets, yeah. sobre 3 secretos en la vida cristiana, y yo le mencioné sobre leer 10 capítulos de la Biblia diariamente por 30 días, ella se tiró y lo hizo. And then after received the baptism of the Holy Spirit, I said, you need to pray in your heavenly language in tongues at least a half an hour every day, you know. Y cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, yo le dije, mira, tú tienes que hablar en tu lenguaje celestial y hablar en lenguas por lo menos media hora diaria. She started doing that. Y ella comenzó a hacer eso. And every time we talk on the phone, she just talks about how she feels like she's growing more spiritually and how the Holy Spirit's talking to her. Y cada vez que compartimos por teléfono, ella me dice que cómo ella está creciendo espiritualmente. And so Pastor Wayne was sharing that we need to teach these foundational doctrines to others. Y como el pastor Wayne compartía, debemos enseñar esas doctrinas fundamentales a otros. In the beginning, when we started 12 weeks ago, she said, send me some books to Venezuela. En el principio, cuando comenzamos hace 2 semanas, ella nos dijo, mira, envíame algunos libros a Venezuela. So we sent some books to Venezuela. Así que enviamos algunos libros a Venezuela. And she told me last week, she said, I'm going to get 30 women in my house with chairs, and I need to get Bibles for them so I can share these foundational doctrines. Y hace una semana me dijo, mira, voy a reunir a 30 mujeres en mi casa, ya tengo las sillas y necesito 30 Biblias para enseñar las doctrinas fundamentales. This is faithful people taking what they've learned about these foundational doctrines. Estas son personas fieles, tomando lo que han aprendido sobre las doctrinas fundamentales And what God wants them to do with them. y lo que Dios quiere que hagan con ellas. Hear what the Lord is saying to us all. Escuchen lo que el Señor nos está diciendo a todos. Live these foundational doctrines. Vivamos estas doctrinas fundamentales. Study to show yourself approved unto God, not Wayne and I. Estudien para presentarse aprobados ante Dios, no ante Wayne o ante mí. And then share with other people. Y entonces comparta con otras personas. Listen, you might be sharing with somebody, and after 1 or 2 times, they might be rejecting what you're sharing. Mire, usted puede estar compartiendo esto con alguien y después de la segunda o tercera vez, usted empiezan a rechazar estas cosas.
That's okay. Está bien. Shake the dust off your feet. Go find somebody that will listen to you. Sacuda el polvo de sus pies y vaya y encuentre a otra persona que lo escuche a usted. I had somebody a few weeks ago, after 2 or 3 times trying to convince them, Yo tuve a alguien hace un par de semanas atrás que después de 2 o 3 veces tratando de convencerlos, I just told them, okay, go ahead. I'm going to go someplace else. yo les dije, está bien, continúa, yo voy a ir a otro lugar. And maybe sometime later, if that person really wants to know the truth, I'll share it with them. Y quizás más adelante, si esa persona decide que quiere aprender la verdad, yo lo ayudo. Remember, one of the signs of the last day Recuerde, uno de las señales de los últimos días is people will not endure good doctrines. es que no van a soportar la sana doctrina. They'll have their little ears wanting to change these foundational doctrines because they want something else. No van a tener oídos para estas doctrinas fundamentales porque quieren otra cosa. How many churches do you hear from the pulpit preaching repentance? ¿Cuántas iglesias escucha usted que desde el púlpito predican el arrepentimiento? Not too many, because if you had 10,000 in your church, it would probably end up to be a few hundred after a while. No muchas, porque si una de estas iglesias tiene 10,000 miembros, después de un mensaje como ese, probablemente se queden con unos pocos cientos. Because in America, all we hear in all the churches that God wants us to have money and be blessed and have everything else, you know. Porque en América lo que se escucha en las iglesias es que Dios quiere que estemos prosperados, que tengamos dinero. These foundations are the most important thing in my own life as a pastor. Estos fundamentos son lo más importante en mi vida como pastor. It helps me to know whether I'm really receiving revelation of the truth or not. Me ayuda a saber si yo estoy recibiendo revelación de la verdad o no. If the revelation that I think is coming to me is not bound on the foundation of truth in the Word Sí. of God, I'm not Sí. going to. Si la revelación que yo entiendo estoy recibiendo no está fundamentada en estas doctrinas, en la palabra de Dios, yo no voy a enseñar eso. I'm not going to judge all these Pentecostal preachers out there that are preaching some things that are not on the truth. Yo no voy a juzgar estos predicadores pentecostales que predican una serie de cosas que no están fundamentadas en la verdad. That's Jesus's job. Ese es el trabajo de Jesús. Your and my job is to share these foundational doctrines to those, and the Holy Spirit will help you grow spiritually, that you'll be able to share more with them also. Tu trabajo y el mío es enseñar esas doctrinas fundamentales a otros. Y el Espíritu Santo te va a dar crecimiento, el cual te va a ayudar a seguir adelante. If you make a commitment Y tú to haces un look for somebody to be able to share these foundational doctrines with, si tú haces el compromiso de buscar a otra persona y compartir estas doctrinas fundamentales, God will give you grace to do it. Dios te va a dar la gracia para hacerlo. He'll help you. Él te va a ayudar. He'll open the door for you. Él abrirá puertas para ti. You don't have to have a meeting of a bunch of people. No tienes que tener un servicio con mucha gente. It could be just one person like Fakurta or one person like Kalalia. Puede ser una persona como Fikerta, una persona como Clelia. Might be your sister, your brother-in-law, your mom, your aunt, your uncle, anybody. Puede ser tu hermana, tu cuñado, puede ser tu tío, puede ser cualquiera. Or your neighbor, you know. O tu vecino. Pastor Wayne has a neighbor by the name of Tom. El pastor Wayne tiene un vecino que se llama Tom. And he witnesses to him all the time and talks to him and tries to bring him in to be able to share with him more of these doctrines.
Y él le testifica a menudo y comparte con él, tratando de pues, enseñarle, traerlo a los caminos. And I know Shireen's on the phone all the time with people, sharing with them about Christ and the foundational doctrines. And this is what our life is meant to do. Y yo sé que Shireen también hace lo propio por teléfono. Y es esto lo que en esta vida se supone que hagamos. I'm praying that out of these Zoom call here, we can find some faithful people we can commit these to that will do what we're asking. Y yo pido, imploro que a través de estas reuniones de Zoom encontremos gente fiel que puedan llevar esta encomienda hacia adelante. Will you be one of them? ¿Será usted uno de ellos? I'm knocking at your door. Estamos llamando a su puerta. Will you study them until you know them well enough and share with other people? Las va a estudiar estas doctrinas hasta que usted las sepa bien y las va a enseñar a otros. I believe this is the ministry we've all been called to. Yo creo que este es el ministerio al cual todos nosotros hemos sido llamados. So we're looking for faithful people. Así que estamos buscando personas fieles. 12 weeks. 12 semanas. Pastor Wayne shared his heart out. El pastor Wayne derramó su corazón. You can go on our website and listen to it all again if you want to. Y usted puede ir a nuestro sitio en la red y escucharlo todo de nuevo si así lo desea. Maybe you're already born again, you're already baptized in water, you already received the baptism of the Holy Spirit. Y quizás usted ya es nacido de nuevo, bautizado en agua y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Maybe, you need to hear more about the resurrection of the dead and the eternal judgment and maybe more of about these doctrines. Y quizás usted necesite saber más sobre la resurrección de los muertos, el juicio eterno, sobre estas cosas. You don't have to be perfect to share them. Usted no tiene que ser perfecto para compartirlas. Share the little bit that you do have and you'll grow to share more about them. Comparta lo que tiene y usted va a crecer de modo que va a poder compartir más. But like every good disciple, you're going to have to be in the Word of God, reading it as much as you can. Como todo buen discípulo, usted va a tener que meterse en la palabra de Dios y leerla y estudiarla tanto como pueda. And God will give you grace to do that. Y Dios le va a dar gracia para hacerlo. Hallelujah. Pastor Wayne, do you have something to share more? No, Pastor, why don't you pray for all of us? Yeah, let's all pray that God will just put a grace and desire into each one of our hearts. Vamos a orar que Dios ponga la gracia y el deseo en nuestros corazones. Before I pray, I do want to share something, generally speaking. Antes de orar, quiero compartir algo en términos generales. If you have a friend or somebody that would like to be on the Zoom call, please invite them to come on and you can give them the log on information. And we're happy to have anybody. Anybody can come on the Zoom call. Si usted tiene un amigo que desea unirse a la reunión por Zoom, por favor, pásele la información de conexión o déjenos saber. Nos encantaría que se pudiera reunir con nosotros. I always put the message from this Zoom call on Sermon Online on WhatsApp. Y yo siempre pongo el mensaje de Sermón Online en la aplicación WhatsApp y en sermononline.org. Well, the one on WhatsApp is what I really want you to do. You can take it and copy it and send it to as many people as you want. Y el que yo pongo en WhatsApp, usted puede copiarlo y enviárselo, hacer enlaces a cuantas personas como usted quiera. Send it every week to all your family members. It doesn't mean that they're going to look at it or see it. Envíelo todas las semanas a familiares suyos. Eso no significa que ellos lo van a ver. But if one does, you've really blessed somebody's life. Pero si uno
lo oye, usted ha bendecido la vida de alguien. I send it to about 200 people every week. Yo lo envío como a 200 personas todas las semanas. And one person wrote me today, I really appreciate you sending it every week to me. Thank you so much. You Y una know? persona me escribió hoy diciendo, de verdad aprecio que usted lo envíe todas las semanas. That encouraged me to do it more, you know. Y eso me anima a hacerlo más. So let's pray tonight that we might be faithful with these foundational doctrines, Así que oremos esta noche que seamos fieles con estas doctrinas fundamentales, that the Holy Spirit would be greatly pleased with us, que el Espíritu Santo se agrade de nosotros, that Jesus would send us new grace into our life to be able to share these faithfully with other people. que Jesús envíe una gracia a nuestras vidas de modo que podamos compartir eso con otras personas. So let us pray. Así que oremos. Heavenly Father, we pray in the name of Jesus. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Pastor Wayne has shared with us these wonderful foundational doctrines of Christ. El Pastor Wayne ha compartido con nosotros estas maravillosas doctrinas fundamentales de Cristo. And Lord, it's time for us to be set free that we can share with others. Y Señor, es hora de que nosotros seamos libres para compartir con otros. Jesus, help us in this time. Jesús, ayúdanos en esta hora. Open the door for each and every one of us to share with somebody these foundational doctrines to help them grow and be ready for the coming of the Lord. Abre puertas para cada uno de nosotros para compartir estas doctrinas con otros y que prepararlos para tu venida. Holy Spirit, take us from revelation to revelation in the knowledge of Jesus Christ in these last days. Espíritu Santo, llévanos de revelación en revelación en el conocimiento de Cristo en estos últimos días. When the storms and the winds come, Holy Ghost, we'll be standing on the foundational doctrines of Christ. Cuando vengan vientos y tempestad, Espíritu Santo, que estemos fundamentados en la doctrina de Cristo. We will not fall away from the faith of the foundational doctrines. No nos vamos a apartar de la fe de la doctrina de Cristo. I pray that you keep everyone that hears these messages tonight. Señor, yo le pido que tú guardes a todos los que escuchan el mensaje esta noche. That you will protect them from all false doctrine and all false teachers. Que tú los vas a proteger de toda falsa doctrina y de todo falso maestro. I pray the Holy Spirit is able abundantly to teach us all things. Yo oro, Señor, porque el Espíritu Santo es capaz de enseñarnos y de hacer todas estas cosas. That in these last days, he can do a quick work in our life. Y en estos últimos días, Él puede hacer una obra abreviada en nuestras vidas. To give us all the wisdom and the knowledge in Jesus Christ. Que nos dé toda sabiduría y conocimiento en Jesucristo. I pray everyone that is hearing this prayer tonight, Yo oro que todo aquel que escuche esta oración esta noche, that God might bless them, heal them, meet every need in their life. mi Dios, que tú los bendigas, que repartas a cada uno según su necesidad, According to the grace of our great Lord Jesus Christ of Nazareth. de acuerdo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amen. Amen. Amén, amén. Praise God, Pastor Wayne. Praise God. Gloria a Thank Dios. you. Hallelujah. I feel the Holy Ghost here tonight. Amén. Praise Gloria a the Lord. Dios. A round of applause to the Holy Spirit. Amen. Thank you, Amen, Dari. amen. Thank you, Wayne. Thank you, Tom. Elsa. Thank you for Kurta, for Leah. God bless. Bendiciones, buenas noches. Gracias por lo Bendiciones, de buenas noches. joven. Gracias por lo de joven. Thank you for the young girl coming. Leah, yo hablo que es verdad, ¿sí? Sí. Él dice que lo que él dice es verdad. Ay, buenísimo, buenísimo. Amen.
We'll be praying Gloria a for Dios. you with the people that you're ministering to. Vamos a estar orando por ti y por las personas a las cuales les vas a ministrar. Amén. Amen. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Bien, Pasen buenas bendiciones para noches. todos. Gloria a Dios. Bendiciones, feliz noche. Ave Maria, God bless you. Amén, amén. Hey, Soy Ian, yo. God bless you tonight. Yes, Ian, hallelujah. God bless you all. Amen. God bless you, Fakurta. Love you. Praise the Lord, Pastor. God bless you. All right, God bless. We'll talk. Bye. Good night. Good night, Shireen. Bye.